Y los invito a que abren sus Biblias conmigo en Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Cuando lo tengan me pueden decir un amén. Lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a esperar un ratito más para que todos aquellos que no han encontrado puedan encontrar. Filipenses 2:9. Vamos a leer todos juntitos. Dice así en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, bendito Padre que estás en los cielos. Te bendecimos, te exaltamos cada día, Padre. Oh soberano Dios, cada día, Padre, guíanos, instrúyanos, Padre. Y cada día, Padre, guíanos, Señor, en la verdad, Señor. Y cada día, Padre, que estemos preparados cuando tú vengas, Señor amado. Que cada día, Padre, que no nos partemos, Señor amado, ni diestra ni siniestra, Señor, sino que cada día, Padre, que nuestra mirada esté solamente puesta en ti, Señor amado. Pero cada día, Padre, ayúdanos, Señor. Ayuda a tu pueblo, Padre, al debilitado, al que no tiene fuerza, Padre, al que está enfermo, Señor amado. Te pedimos, Padre mío, en esta noche, Señor, que sea tu Padre, toma el control en medio de este pueblo. En el nombre de Jesús nos te pedimos, Padre, esta hora, Padre, seamos libres para escuchar tu palabra. Vamos a leer este tema. Miramos, mis hermanos, Dios es grande. No es que haya tres dioses, sino que Dios es el más grande del universo. Dios es el más grande en la tierra. Y Dios es más grande bajo la tierra. A veces nosotros decimos, ¿verdad?, Diosito. Y a veces cometemos palabras muy bellito, ¿verdad? Diosito. Dios es grande sobre todo. Él tiene poder hasta sobre los muertos. Él tiene poder sobre los vivos. Él tiene poder sobre los animales, reptiles y sobre las aguas. Él es el Dios que un día le dijo a las olas, cuando se levantó mi hermano, cuando ellos iban en la barca, Él dice que habló al viento y el viento se hizo en grande bonanza. Es el único que tiene el poder, la autoridad. Él es el Dios que un día le dijo a Lázaro: Lázaro, sal de ese lugar. Y Él tuvo el poder, aunque para aquellos lloraban, gritaban, pero Él mostró su poder. Él es el que sanó un día aquel endemoniado, mis hermanos, que tenía una legión de demonios. Aunque dice la palabra de Dios, nadie podía sujetar a aquel hombre. Dice la palabra de Dios que aquel hombre estaba en los cementerios, le amarraban con cadena, pero nadie lo detenía al hombre. Pero cuando llegó Jesús, todo cambió. Ahora entendemos por qué no tenemos que decir Diosito. Dios es Dios de dioses. Dios es Rey de reyes. Dios es Señor de señores y Padre de padres. El único. La pregunta es, ¿cuándo le temen a Dios? ¿Verdad que poco? Pero la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y nosotros, mis hermanos, debemos tener ese temor a Dios cada día. Debemos cada día, mis hermanos, temerle a Dios. ¿Por qué? Porque es el único que nos puede rescatar del infierno, mis hermanos. Es el único que le puede dar la salvación, mis hermanos. Él es el único que le puede rescatar en la mano de la muerte del enemigo, mis hermanos. El único.
Por eso nosotros tenemos que temerle a Él. Por eso el nombre de Dios es grande en el universo. Él no es pequeño, es grande. Pero la pregunta es, ¿por qué es grande el nombre de Dios? Porque su nombre es sobre todo nombre, el nombre de Dios. La pregunta es, ¿por qué? Leamos allí en Filipenses 2:1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y Padre. Ese es el Rey que adoramos. Ese es el Dios que nosotros buscamos cada día, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, cada día nosotros no buscamos a las cosas que nos conviene. No buscamos cada día que todo lo que hagamos, mis hermanos, lo hagamos para el Señor. Todo lo que se hace en una iglesia nunca se hace por el hermano, por la hermana, sino que es para Dios. Dios nos ha dejado un ejemplo, mis hermanos, que cada día tengamos el mismo sentir. Dios quiere que nosotros andemos en el mismo sentir como Él estuvo, mis hermanos. Como Él estuvo con sus discípulos, mis hermanos, mostrándoles el camino, enseñándoles, mis hermanos. Y Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros nos guiemos día en día hasta que Él venga o hasta la muerte nos sorprende, mis hermanos. Pero miramos, mis hermanos, que este nombre que nosotros adoramos es un nombre muy grande, mis hermanos. No, hoy en día, mis hermanos, vemos, hay famosos, hay cantantes famosos, hay personas muy famosos, pero su fama se termina. Y quizás puede haber un cantante famoso en esta tierra. Este año puede usted escuchar su nombre muy famoso, pero cuando muera, murió todo con él. Ya no se escucha nada. Pero Dios, mis hermanos, nosotros tenemos que humillar delante de Él, tener este temor, guardar su palabra cada día, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Él es grande, Él es poderoso. Nosotros no podemos engañar a Dios, nosotros no podemos jugar con Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios soberano. Él es un Dios soberano. Él no es como nosotros, mis hermanos. Él es Rey y Santo. Por eso nosotros, del principio, mis hermanos, dije, ¿quién tiene temor? Debemos tener temor a Dios. Debemos cada día, mis hermanos, no solo de aquel, el que está sentado allí, sino que cada uno de nosotros tiene que tener temor más de los que predican. Más de los que predican.
Usted podría ser un profeta de profetas y pone el nombre que usted le da las ganas. Tiene que ser un ejemplo. Usted puede ser el mejor predicador, pero usted tiene que ser un ejemplo delante de aquellos que están ahí sentados. Usted podría ser una corista, un cantante, uno que toca el instrumento. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque el que estamos adorando no es cualquier persona. ¿Sabe que un día yo trabajé en un restaurante y el señor es dueño, es de la India? Y llegaba en la mañana, todas las mañanas. Y ese señor tiene un horario, hermanos, que a veces yo digo de que aquellos que no conocen a Dios tienen más respeto, tienen más disciplina que el cristiano. Ese señor llegaba a las 7 de la mañana, prendía sus candelas, prendía una varita, mis hermanos, y no sé qué es lo que decía. Él empieza a murmurar allí. Yo me quedaba viendo. Y hasta que un día me di cuenta qué es lo que hace él allí. Dije yo, un día de metiche. Y fue a ver, los elefantes estaban ahí. Estaba adorando a los elefantes. ¿Quién de ustedes ha encontrado en la Biblia que el elefante salva al humano? Ninguno. Tampoco en la Biblia no lo dice. Pero en la Biblia encontramos que Jesús vino en esta tierra, que Jesús nació de una mujer engendrada por el Espíritu Santo, que Jesús vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios, que Él dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice mi Biblia, mis hermanos. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice el 17? Dice que Dios vino a salvar el mundo, no para condenar. Y quizá muchos dirán, pues ya vino Jesús, ya vino a dar su vida, pues yo ya no tengo que aceptar, ya no tengo que bautizarme, ya no tengo que irme a la iglesia. Y ahí, colorín colorado, y este cuento se ha acabado. Qué bonito. Hoy en día, mis hermanos, por eso nosotros tenemos que tener temor delante de Dios. Por eso cada predicador, el que pueda predicar, predique y sea un ejemplo. Y si no, que se baje en cualquier iglesia. ¿Por qué? Porque va a llevar cantidades a montones para brasas en el infierno. ¿Qué hacían los fariseos? Los fariseos, dice, convertían y después lo hacían 2 veces hijo del infierno. Pero nosotros, mis hermanos, cada día pedirle a Dios que nos guíe a nosotros, que nos instruya a nosotros, que nos ayude a nosotros. Cada día, mis hermanos, cuando una madre, mis hermanos, se alimenta, cuando una madre se cuida, tiene leche para alimentar el bebé. Pero si no se alimenta, no se cuida, esa leche, esos pechos se secan. ¿Y qué le va a dar al niño? Leche adulterada. Y después decimos de que, después echamos la culpa al Señor, que Dios la tiene la culpa. A veces nosotros no nos cuidamos. A veces nosotros, mis hermanos, en nuestro cuerpo hacemos lo de todo, de todo. Y peor, si somos rebeldes, decimos, pues es mi cuerpo. ¿Y qué? Qué bonita idea. Qué brillante. Te deberían dar 5 estrellas, ¿verdad? Qué inteligencia. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que vuestro cuerpo es el templo, morada del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Por eso nosotros cada día tenemos que cuidar este cuerpo, tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque mora el Espíritu de Dios en medio de nosotros. Mora.
Ya, pues si usted no siente nada porque está vacío, está como aquella casa que está adornada nada más. Pero sabe que el enemigo sale y dice que va a ir a traer otros 7 más. Va a ser doble el problema. Pero miramos, mis hermanos, Dios le dio un nombre, mis hermanos. Los que leemos la Biblia sabemos que en los cielos hay muchos nombres angelicales. Pero a pesar de esos nombres, Él es el que tiene el mejor nombre sobre todos los nombres. Por ese motivo, mi hermano, el nombre más grande del universo es Dios. Y por eso cada día nosotros debemos tener este temor. Debemos buscar más a Dios, y cada día anhelar más de Él y la comunión con Él, mis hermanos. Sabe que cuando nosotros amamos a Dios, tiene que haber esa comunión, tiene que haber esa búsqueda. Tenemos que leer la palabra. Cuando leemos la palabra, entendemos el propósito de Dios en cada vida, en nuestra vida. Y cuando llega un proceso, cuando llega una lucha, cuando llega una aflicción, sabemos cómo salir de ese problema. Porque Dios ya nos ha hablado aquí. Ya sabemos cómo defendernos. Pero cuando no, mis hermanos, pedimos ayuda hasta donde no nos hacen favor. ¿Se imagina? Podemos ir con una persona que no conoce a Dios. ¿Qué ayuda usted puede conseguir ahí? ¿Qué ayuda? Usted puede poner la mirada en una persona muy inteligente, peor si está graduada. Un día dijo, entre 3 varones, dijeron en el trabajo: yo soy titulado de perito contador, yo soy de maestra, que yo soy de enfermera, que soy de esto. Y llega uno y dice: pues yo no tengo título, pero estoy en medio de ustedes. Qué bonito, ¿verdad? A veces nos levantamos el cuello, pero a la vista no somos nadie. Más cuando no tenemos a Dios en nuestros corazones. No importa el título que tengas, pero si tienes a Dios, Dios es la que te va a ayudar, Dios es la que te va a proteger, Dios es la que te va a guiar. Dios está contigo. Por eso el nombre de Dios es grande, es poderoso, no es pequeñito, no es cualquier nombre. El nombre de Dios dice que los santos le adoran día y de noche. En los cielos lo adoran 3 veces: santo, santo, santo. Y nosotros nos cuesta, ¿verdad? Por eso nosotros, mis hermanos, tenemos que tener ese temor a Dios. A veces decimos, amamos a Dios, pero sabe que son palabras. Porque el verdadero amor, miramos en los discípulos, cuando ellos se dieron cuenta a quién seguían, mis hermanos, se entregaron por completo. A ellos no les importaba si estaba lloviendo, si estaba nevando, si había comida, si había agua, y no les importaba. Si los golpeaban, los murmuraban, los desechaban, lo hacían de todo, pero su mirada solamente en Dios. ¿Por qué hacían eso? Porque ellos sabían que solamente ese nombre es grande. Porque ellos sabían que solamente ese nombre lo puede salvar. Porque ellos sabían que solamente en Él tienen la esperanza. En nadie más pueden poner la esperanza. ¿A quién tiene usted su esperanza? A los líderes, a los cantantes, a los diáconos, a Dios. A Dios. A Dios debemos tener esa confianza. Por eso el nombre de Él es grande sobre todo, mis hermanos. Hasta hoy en día, mis hermanos, hoy en día dicen que hay un papa que hace milagros, pero está muerto. ¿Dónde está? Pero Dios permanece en medio de nosotros.
Un día aquí vamos a ver la mano de Dios. Un día vamos a ver grande y poderosa mano, la mano de Dios. Pero cada día tenemos que estar unánimes de un solo sentir. Es lo que dice la palabra, no viendo lo suyo, dice la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, el Dios que adoramos no es pequeñito, es grande y poderoso. Vayamos en Hebreos 1:4. Hebreos 1:2 al 3 dice, mis hermanos. Dice, porque si la palabra dicha, Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos han hablado por el Hijo, a quien constituyó de heredero de todo, y por quien asimismo se hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado purificación nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Miramos, mis hermanos, solo en Él podemos ser perdonados. Solo Él nos puede perdonar, mis hermanos. Nadie en esta tierra, ningún hombre le puede decir a usted: yo lo perdono, yo le borro sus pecados, yo le borro todo lo que usted tiene. Nadie, solo Dios. Solo Dios nos puede ayudar. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? Vayamos en Hechos 2:36. Dice así, hermanos, 36 al 38. Dice, léamelo ahí, mi hermano. Don del Espíritu Santo. Miramos, mi hermano, que Él es el único nombre más grande sobre la tierra del universo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando estos hombres, mis hermanos, que dijeron ellos, cuando les dolió, cuando dicen se compugieron de corazón, les dolió el corazón. ¿Cuántas veces nosotros nos ha dolido el corazón, aunque sea un poquito, cuando pecamos, mis hermanos? Pero miramos a estos hombres y dijeron: ¿qué haremos, varones, para ser salvos? ¿Qué haremos? Pero dice la palabra de Dios que le dijeron: arrepentíos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Por eso no hay otro nombre, mis hermanos. Por eso cuando nosotros pecamos, porque no somos santos. La iglesia, aquí no hay ángeles, mis hermanos, que vuelan. Aquí pecamos. Dijo el Señor, aquellos dijeron: encontramos a esta mujer en adulterio, y en la ley hay que apedrearla y matarla. Pero ahora, ¿qué dices tú? Y dice que Jesús, viendo en el suelo, en tierra, y escribiendo, y Él dijo: pues si ustedes se sienten que no tienen pecado, tiren la primera piedra. Tiran la primera piedra. Si se sienten santos, diciendo, ¿verdad? Si se sienten santos, no tienen mancha, no tienen nada, tiren la primera piedra. Pero la conciencia acusa. Y dice que uno por uno, del más pequeño, más grande, se alejaron. Y viene Jesús, le dice a la mujer:
mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? Y dice que ella dijo, Señor, se fueron. Entonces Jesús le dijo, yo también no condenete, no peques más. Pero tampoco Jesús no lo condenó, mis hermanos. Miramos cómo Jesús no lo condenó, pero al mismo tiempo le dijo que no peques más. Si Jesús no juzgó a la mujer, ¿quién es el hombre o la mujer para juzgar? ¿Quién? Solo Dios tiene el poder, la autoridad de perdonar, mis hermanos. Por eso nosotros, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Porque Dios es grande. Y si juzgamos a la hermana o al hermano, podemos caer en un error o en un castigo. Porque dice que una predicadora adulteró a su esposo, pero ella conocía la palabra de Dios. Ella predicaba la palabra de Dios. Ella dice que tenía muchas salidas, su bosquejo estaba lleno. Dice que a ella le daban mucha invitación, pero cuando el marido cometió el adulterio, ¿qué es lo que pasó, mis hermanos? Ella no lo pudo perdonar al marido. Pero la pregunta es, a veces predicamos, pero no la vivamos. Lo hablamos, pero no lo vivimos. Y esta mujer predicaba, tenía su bosquejo lleno, pero nunca supo perdonar al marido. Pero dice que dice, mis hermanos, ese reportaje, que cuando murieron, mis hermanos, dice que cuando vino la mujer, antes, cuando supo que el marido cometió ese error, dijo ella, lo voy a matar. Pero antes que el hombre muriera, aceptó a Dios. Y bueno, la mujer con su enojo y con su ira mató al hombre. Pero ahora la pregunta es, ¿cree usted que se salvó la mujer? Predicaba, se ponía en los altares, sabía de la Biblia, sabía de la palabra de Dios, la vivió, no la puso por práctica. ¿Se salvaría ella? Solo Dios nos puede salvar. El nombre de Dios es poderoso. Cuando usted tenga un problema, cuando tiene una situación grande, mis hermanos, hable con Dios. Hablemos con Dios. Toma su tiempo. ¿Qué dijo Ana? Ana no se fue a chismosear con los vecinos. Mira, Penina me está criticando. Mira, Penina dice que no puedo tener hijos. Mira, Penina me hace la vida cuadritos en la casa. Pero dice que Ana llegó a adorar a Dios. En su corazón y en su mente clamaba a Dios. Y hasta a veces el diablo está más cerca también, hermanos. Porque miramos el hilo y dice, ingiere tu vino. Pero ella no estaba borracha ni ebria. Pero ella no se enfocó en lo que le decían, sino solamente el propósito de ella era glorificar a Dios, es exaltar a Dios, es poner todos sus problemas en la mano de Dios, porque ella sabía que solamente Dios lo iba a ayudar. ¿Y qué pasó? ¿Salió ella avergonzada? No. ¿Qué le dieron? Un varón. Y aparte de eso, fue profeta. ¿Se imagina? Por eso dice la palabra de Dios, cuando nos dan una cachetada aquí, demos la otra. Y si le da la otra, hay victoria. Y si la quitas y dices, bueno, es mejor dar que recibir, entonces ahí viene lo suyo, pero no vas a llorar. Pero miramos Dios, mis hermanos, el nombre de Dios es grande en los cielos. Vayamos en Hechos 4:12, el nombre más grande en la tierra.
Miramos, mis hermanos, Hechos 4:12. Miramos, mis hermanos, en el 6 al 13. Dice, mis hermanos, dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, que de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, y por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Dice la palabra de Dios. Miramos, mis hermanos, aunque estos hombres, mis hermanos, dice que los llevaron a Pedro, aunque los asustaron, lo llevaron a la cárcel, pero él nunca negaron de predicar la palabra de Dios, nunca se cansaron de hablar del nombre del Rey, nunca. Por eso el nombre de Dios es grande en la tierra. Por eso cuando usted quiere predicar a alguien y con la guianza de Dios, no van a poder con usted, porque el nombre de Dios es poderoso, porque el nombre de Dios es grande, mis hermanos. Usted no puede andar una palabra con miedo, con temor. ¿Por qué? Porque usted sabe quién es el que está contigo, usted sabe quién es el que está a la par, y usted sabe quién es el que pelea por usted. El Dios poderoso, el nombre más grande del universo, el nombre más grande sobre la tierra. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, cuando usted quiere alabarle a Dios, no lo haga con miedo también. Usted quiere cantar, danzar, hágalo para Dios, hágalo. Solo los fariseos dijeron: no hablen de ese nombre, no hablen de ese nombre. Dijeron aquellos sacerdotes: ¿por qué están hablando de Jesús? Pero dijo Pedro: no, a tu nombre nosotros no vamos a obedecer. Nosotros vamos a seguir predicando el evangelio. Miramos todo lo que ellos hicieron, mis hermanos. ¿Por qué, mis hermanos? Vayamos en Mateo 1:21. Mateo 1:21 dice, mis hermanos, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo y de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es traducido es Dios con nosotros. Miramos, mis hermanos, cuando estuvo Jesús en esta tierra, en lapso de 3 años y medio que él estuvo predicando, pero dice que, mis hermanos, él predicaba, sanaba, reprendía demonios, mis hermanos. Miramos, mis hermanos, todo lo que él hacía delante de los ojos de aquella multitud que lo seguía. Miramos el poder de Dios. No había un demonio que podía resistir la presencia de Dios. Cuando él abría la boca, mis hermanos, esos demonios huían, salían del cuerpo. ¿Se imagina? ¿Alguna vez usted ha escuchado en esta tierra que una imagen de piedra que haga sanidades, que liberta al que está endemoniado, que sana a los enfermos?
No hay ni uno, no hay ni uno. Pero estos hombres, ¿por qué hicieron ese milagro? Porque Dios estaba con ellos. Porque Dios estaba con ellos, mis hermanos. Estos hombres no hicieron el milagro porque ellos son fuertes o porque son inteligentes. No, porque ellos son obedientes a Dios. Cuando Dios está con usted, mis hermanos, el enemigo no va a poder. ¿Por qué el enemigo no va a poder, mis hermanos? Porque el enemigo de Dios, porque el enemigo, mis hermanos, no tiene más, su poder no es más grande que el poder de Dios. El enemigo y su poder es ilimitado, mis hermanos. El enemigo no puede con la iglesia, no puede con el Hijo de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios es la que pelea por usted. Es la que pelea por usted. ¿Qué pasó cuando el diablo quería recoger el cuerpo de Moisés? Triunfó el diablo. Ganó el diablo, dijo él, pues hoy sí es mío. No. Es que cuando Dios dice no, es porque no. Si Dios dice, lo voy a dejar a esta mi hija que lo azoten, pues lo va a permitir. Pero si dice Dios, no lo voy a hacer, aunque el enemigo lo anhela, desea, pero Dios va a decir, no, porque es mío y me pertenece. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el nombre más grande sobre la tierra, mis hermanos. Él es el Dios que servimos y que adoramos todos los días. Ese es el Dios que adoramos, mis hermanos. Por eso nosotros, mis hermanos, no podemos debilitarnos. No podemos estar de doble ánimo. No podemos nosotros desviar nuestra mirada. Porque a veces desviamos la mirada cuando nosotros no estamos firmes, mis hermanos. Cualquier cosita nos desvía. Cualquier cosita. Y sabe que el error más grande es cuando usted dice, me voy de la iglesia. Pero su pecado lo va llevando con usted. Sabe que un día me acuerdo de un varón. Dijo de una hermana que salió de una iglesia. Dijo, yo lo vi una visión. Que llegó un tornado y se lo llevó en ese tornado la hermana. Pero después de eso la hermana dice que salió de la iglesia por una cosita pequeña. Y según ella dijo, pues yo voy a la otra iglesia, pues de allí me olvido de todo, no voy a ver esto, no voy a ver lo otro. Pero su vida no está arreglado con Dios. Y llegando a la otra iglesia, a los cuánto tiempo, le pegó una enfermedad. Y de esa enfermedad sigue todavía. Con Dios no se juega. ¿Por qué no se juega? Porque es el nombre más grande sobre la tierra. Porque no hay otro nombre como el nombre de Él en la tierra, mis hermanos. El nombre de Él solamente es el único nombre y el único que habrá y lo veremos en adelante. Y cada día, mi hermano, el nombre de Él seguirá siendo grande por los siglos de los siglos, mis hermanos. Puede venir otra generación y decir, este es un Dios, este es otro Dios, pero seguirá Él siendo Dios de dioses, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, su nombre de Él seguirá siendo grande por las eternidades y por los siglos de los siglos. El nombre más grande de Jehová debajo de la tierra. Vayamos en Efesios 4:9. Miramos, mis hermanos, miramos la palabra de Dios, dice en Efesios 4:9, 10. Dice el 4:9, dice, y eso de que subió y que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos y los cielos para llenarlo todo. Pero miramos, mis hermanos,
Hay un pasaje muy hermoso, mis hermanos, en Salmos, mis hermanos, 139. Vamos a ver qué dice Salmos 139, mis hermanos. Dice en el Salmo, dice en el 7 y en el 8, dice, mis hermanos: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Pues miramos, mis hermanos, Dios, no te puedes esconder delante de Dios. Dios aún conoce todo lo que está bajo la tierra. Aún conoce todo lo que está bajo la tierra, mis hermanos. Pero miramos, mis hermanos, hay otro pasaje muy hermoso donde dice, mis hermanos, en Apocalipsis, mis hermanos, 1:17. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 1:17, mis hermanos. Dice el 17 al 18: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es el nombre más grande sobre bajo la tierra. Así no hay nadie, mis hermanos, que es más grande que él. Nadie. Él puede visitar el infierno cuando él le da las ganas. Nadie lo puede detener. Él puede hacer lo que él quiera hacer. Lo puede hacer porque su nombre es sobre todo nombre. No hay otro nombre como de Dios. Ahora entendemos por qué nosotros tenemos que temer. Temer a Dios. Tenemos que cada día decirle a Dios: ¿qué es lo que pasa en nuestra vida? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida? A veces llegan muchas cosas en nuestra vida que no nos damos cuenta, mis hermanos. A veces nosotros, mis hermanos, olvidamos que tenemos un enemigo en esta tierra. No es el enemigo que le hizo una cara, no. Tenemos el diablo y sus demonios. Ese cada día nos anhela, mis hermanos, de que nosotros vayamos con ellos. Ellos nos anhelan, mis hermanos, de que nosotros sirvamos a ellos. Hacer cosas que nos lleve a la muerte, mi hermano espiritual. Pero cada día, mi hermanos, nosotros, y sabe aquí, mi hermanos, lo más hermoso de este lugar, porque usted puede venir en las mañanas, en las ayunas, en cualquier día. Usted puede buscar a Dios. Usted puede venir a hablar con Dios y decirle: Señor, cada uno dice la palabra en Lamentaciones, mi hermanos, 3:40, dice que nos escudriñemos, que escudriñemos nuestro camino. A veces nosotros pensamos que estamos bien delante de Dios, pero a la vista de Dios no es así. Por eso nosotros cada día, mis hermanos, anhelemos más de Dios, busquemos más de Dios. Si ya dejamos de leer la Biblia, digámosle: Señor, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Lo que yo no sé, lo que no puedo ver, pero tú lo puedes ver. Cuando nosotros ponemos en la mano de Dios, Él toma control inmediatamente, mi hermano. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo. Le estamos pidiendo. Pero cuando nosotros, mis hermanos, nos acomodamos y decimos: todo está bien, it's okay, y sabemos que los días son malos. Sabemos que cada día, mis hermanos, los días son malos. Sabe que a veces en este país mucha gente tiene miedo, más cuando hay cambio de presidente. Me acuerdo hace como unos 4 años, creo que sí, hace como 8 años, cuando entró este presidente que va a entrar otra vez. Muchos se fueron con un notario, con un abogado, diciendo: si un caso que me pase cualquier cosa estos días,
yo dejo a nombre de esta persona, o el encargado va a ser esta persona de mis hijos. Y muchos hicieron eso. Pero nosotros que creemos en Dios, que se haga la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que todo hombre. Dios es más grande que todo, mi hermano, que se anuncia en la tierra. Si usted se cree un hijo de Dios, usted tiene que poner su confianza en Dios. Todo lo que hagamos, si es la muerte también, la voluntad de Dios, nos vamos. ¿Se imagina, mis hermanos? ¿Se imagina que le dijeron a un predicador un día? Él estaba predicando como a 10 horas de camino y se le muere la niña. Y cuando él regresa, él peleando con Dios, le dice: Señor, pero yo te estaba predicando tu palabra. Señor, yo predico tu palabra, estaba constante en tu servicio, yo estaba atento en todo, y ahora te lleves a mi hija. ¿Y qué le dice el Señor? Deberías darme gracia, porque te di 10 años para que vivieras con ella, pero ahora la tengo conmigo. Y eso el hombre quedó callado, porque nosotros a veces momentos que nos alteramos y sacamos palabras, y según nosotros estamos en nuestro derecho, tenemos razón, pero Dios no es así delante de Dios. Termino con Primera de Pedro 3:22. Dice Pedro, Primera de Pedro 3:22, dice: quien habiendo subido al cielo y está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. La misma palabra dice, mi hermano, el nombre más grande en la tierra, en los cielos y bajo la tierra. Dice la palabra de Dios que a su diestra dice en el 22, mi hermano, dice: y a quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En esta tierra puede haber gobernadores, potestades, vuelta a la tiniebla, pero aún él tiene poder y autoridad sobre ellos. Por eso nosotros, mis hermanos, no es en vano cuando vengamos, no es en vano, porque estamos adorando al Dios poderoso, el que su nombre es sobre todo nombre. Es el Dios que servimos todos los días.